Ya he subido un archivo para que ustedes lo puedan ver. Vamos a ver cómo montar un cuadro eléctrico antes de empezar con lo que con la instalación eléctrica en empotrado. Vamos a revisar qué es una llave diferencial, qué es una llave térmica, en cómo se realiza un cuadro eléctrico o un tablero general de instalación eléctrica. También vamos a ver un poquito, a grosso modo, lo que es un medidor de energía eléctrica, y vamos a ver cómo se instala también, porque es necesario también que nosotros podamos conocer esto. Ya, entonces eso vamos a realizar esta noche. Espero que presten atención unos cuantos minutitos. Como hemos ingresado un poquito tarde, vamos a trabajar hasta las 10. Ya, entonces vamos a empezar con nuestro temita del día de hoy. Ya, voy a presentar mi pantalla. Presten atención nada más para poder a ver, un momento por favor. Ya, listo, entonces ya estamos listos ya. Pueden descargarlo ustedes del WhatsApp, todo este contenido. Ya, vamos a ver cómo montar un cuadro eléctrico. Ya, primeramente, o un tablero general de instalación. Ya, un tablero general de instalación, ese es nuestro tema de hoy. Ya, cómo montar un tablero general de instalación eléctrica. Vamos a ver también los materiales que vamos a usar. Acá tengo ya en la pantalla también los materiales que vamos a utilizar. Ya tengo acá, perdón, ahí tengo, a ver, wow. A ver, perdón un momento, voy a cambiar de puerto USB. Ya, muy bien. Listo, entonces les decía, acá tengo también los materiales que vamos a utilizar
eh, el día de hoy. Por ejemplo, acá tengo una caja para montar un cuadro eléctrico o un tablero general de instalación eléctrica. ¿Ya? Tengo algunas llaves, algunos térmicos que vamos a utilizar, ¿no? Ya esta es una caja de 8 polos. En realidad le he adaptado a 8 polos, o sea 4 llaves, pero es solamente de 3 polos. Te la venden como caja, perdón, de 6 polos. De 6 polos. Ya son de diferentes marcas y de diferentes amperajes. Ya ahorita lo vamos a ver como que es un térmico, que es una llave diferencial, ¿no? Y acá también por este lado tengo también un medidor, digamos, que he podido adquirir, ¿sí? Para nosotros poder hacer prácticas. Ya, ¿sí? Acá hay un pequeño circuito que nos indica cómo hay que instalarlo, ¿ya? Cómo hay que instalarlo. Y entonces eso es lo que vamos a aprender hoy día. Ya este es un medidor convencional, es mecánico, digamos analógico, porque hoy día en muchas casas ya se han cambiado por digitales, pero en realidad la forma de conexión es la misma, ya es la misma. Ya, entonces este es el medidor que te pone el concesionario o la empresa, ¿no? En este caso aquí sería, bueno, acá yo estoy acá en el norte, estamos hablando de Electronorte, ¿no? De repente en algunos otros es diferente el nombre, de repente es Electrosur, Electroandina, no sé, ¿no? Pero aquí en Chiclayo es Electronorte, ¿no? Electronorte coloca, es el concesionario, me coloca este equipo, aunque uno mismo lo compra, ¿no es cierto? Pero hace el contrato. Él es el encargado de instalación, de esta instalación, y también de su respectivo mantenimiento y supervisión. Ya, muy bien. Entonces esos son los materiales que vamos a usar. Ya, vamos a ver entonces el cuadro general de instalación eléctrica. Al final tenemos un pequeño diagrama, un esquema general, ¿sí? Como primer figura o como primer dibujo tenemos acá el medidor, y acá seguidamente tenemos aquí una llave. Estos dos se instala o lo instala la empresa, ya lo instala la empresa. El medidor con una llave, o en algunos casos fusibles, de ser instalaciones un poco antiguas, son fusibles, ¿sí? Un fusible de 20 amperios, en algunos de 15 amperios, o una llave de 20 amperios térmica, ¿sí? En algunos casos lo ponen hasta de 10 amperios, por ejemplo en zona rural colocan 10 amperios, ¿ya? Ya, pero no podemos exceder más de 20 amperios. Puedes colocarlo hasta 25 amperios, si es que en algún momento se te llegara a malograr, porque también se malogra. Ya, muy bien. ¿Alguna cosita, alguna pregunta con esto? Estamos hablando ya. Profesor, Dime. buenas noches. Sí, te escucho. O sea, para una vivienda se necesita de 20 a 25 amperios, no más. Exactamente, sí, así es. No más. Sí, no podemos colocar 40. ¿Por qué? Porque la empresa solamente me coloca a mí a lo mucho 25 amperios. ¿Sí? En realidad yo tengo una potencia contratada de 1 kWh, ¿no? O sea, esa es la potencia. Si tú lees tu recibo, ¿no? Ahí dice potencia contratada, dice 1 kW, dice. O sea, 1000 vatios, ¿no? 1000 vatios por hora. Ese es el tope máximo, digamos, nominal que podemos consumir. ¿Sí? ¿Equivale a cuánto? ¿A cuántos amperios? Más o menos equivale a 4 o 5 amperios, ¿sí? Pero Electronorte te coloca allí un térmico
de 20 amperios mayormente, ¿no? Comúnmente te coloca un térmico de 20 amperios. Ya, entonces, eso quiere decir que si en tu casa tú instalas con térmicos de 32 o más, digamos, no hay lógica ahí, porque cuando utilices de repente energía eléctrica, digamos, eh, utilices más corriente que la que te coloca Electronorte en la caja, tu llave no va, digamos, la llave que tú coloques en tu casa no se va a desactivar, ¿no? La que se va a desactivar es la de afuera, la llave de afuera, no la llave de la caja. ¿Sí? Entonces, Cuando haya un posible corte, ¿no? claro, un posible corte, ¿no? Entonces, ¿cuál es lo necesario? Lo común es colocar tus llaves de 25 amperios. De 25 amperios. Eso es. Además es el límite de la potencia, o sea, no te puede dar. Más arriba ya es industrial. Energía industrial. Sí, entonces máximo hasta 25 amperios. Pero ya vamos a ver cómo se hace la distribución de las llaves. ¿Sí? Mayormente, a veces, ¿no?, utilizamos solamente una llave para toda la casa, ¿no? Y eso no es digamos, conveniente hacerlo, ¿no? Estamos poniendo de repente en peligro la seguridad eléctrica de nuestra casa. Ya vamos a ver por qué, ¿eh? ¿Cuál es la mejor forma de instalar? Dime, Rafael, ¿tienen alguna pregunta? Ya vamos a verlo ahorita. Entonces, hablábamos acerca... Sí, dime. Está bien. Ya. Está bien, profesor. Listo. Estoy entendiendo lo que me está Ya. Ya. El esquema general de instalación. Entonces, decíamos que el medidor y la llave térmica que está en la caja, ¿no?, que te coloca Electronorte o la empresa, ¿no?, son dos dispositivos que corresponden a estas figuras. ¿Ya? Muy bien. Luego ya salen dos cables, ¿sí?, que deben llegar a la llave general, y de la llave general a la llave diferencial. Ahorita vamos a ver, ¿ya?, qué es una llave general, qué es una llave diferencial. Entonces, esto quería hacer una pequeña, digamos, un pequeño resumen acerca de estos dos dispositivos, ¿sí?, que tenemos en la parte frontal de nuestra casa. Muy bien. Vamos a ver acá. Listo. Nuestro cuadro general de instalación eléctrica. Bueno, siempre en todo, cuando tú hablas todo fascículo eléctrico, siempre te va a pedir en el primer capítulo precauciones, ¿no? Cortar el suministro eléctrico, respetar la normativa vigente, utilizar herramientas, ¿ya? ¿Cómo cortas el suministro eléctrico? Con lo que les acabo de mencionar. De repente quitando el fusible, si en tu caso Electronorte o la empresa te colocó un fusible y no te colocó un térmico, en la caja, en el medio donde está el medidor, sacar el fusible para que tú puedas trabajar, ¿no?, internamente en el tablero de instalación eléctrica. La normativa viene a ser un conjunto de reglamentos que hay que ceñirse de acuerdo al Código Nacional de Electricidad acá en Perú, ¿no? Pero que viene a ser mayormente este código es para las empresas, y también hay algunos cuantos pasos que debemos seguir, que lo vamos a ver más adelante. Hay algunos protocolos, digamos así. Por ejemplo, que no puede haber un tomacorriente menos de 1 metro de distancia de un punto, o un punto de luz no puede haber a menos de 1 metro, ¿no?
de una toma de agua, por ejemplo, ¿no? Sí, está penado eso. O al menos no penado, digamos, ¿no? En esa parte, sino que no es técnico, es antitécnico y no está, digamos, reflejado en el Código Nacional, ¿no? En el protocolo, ¿no?, de instalación eléctrica. Y utilizar siempre herramientas. Muy bien, ¿qué herramientas? Las que hemos venido utilizando, ¿no? Buscapolos, destornillador con aislamiento, alicate de pinza, alicate de corte, un pelacables, si es que se puede utilizar, tener. Puede ser herramientas para hacer trabajos civiles, como un taladro, ¿no? Muy bien, los conductores. ¿Qué tipo de conductores utilizamos o deberíamos de usar? Especialmente los colores. El verde amarillo es para protección, o sea, es el que va a ir cuando tengas tu puesta a tierra. Es verde o amarillo o verde amarillo. Protección. El conductor neutro es azul, claro. Siempre es azul. El neutro siempre es azul. Y el conductor de fase, que puede ser negro, marrón o gris. ¿Ya? 3 colores para la fase: negro, marrón o gris. ¿Ya? Entonces esos son los colores normados, ¿sí? O ese es el protocolo reflejado en el Código Nacional de Electricidad. ¿Ya? Para eso son los colores, ¿sí? Entonces cuando de repente vayas en alguna empresa de instalaciones eléctricas donde tú estés trabajando, siempre para lo que es fase neutro te van a dar esos colores. ¿Ya? Y para lo que es protección o tierra, un verde o un amarillo. Muy bien. Ahora, aquí en esta hoja lo tengo por sección, o sea, por el tipo de diámetro de los cables, o sea, por el grosor, ¿no? El alumbrado debería ser el más finito, que sería un número 16. Enchufes, número 14. Lavadora y calentador, número 12. Horno, número 10. Así vienen. Ya el 1,5 milímetros cuadrados es el diámetro, que equivale al número 16. Enchufes varios, número 14. Lavadora y calentador, número 12. Horno, cocina, calefacción y aire acondicionado, número 10, ¿ya? Porque son elementos que consumen más corriente. Y ahí, si por ejemplo tienes un horno, o tienes una lavadora, o un calentador de agua, una terma, ¿no? Y lo vas a instalar con cable número 16, puedes instalarlo, va a funcionar, pero a la larga, o sea, ese cable se va a terminar quemando. Ya va a haber pérdidas. Va a haber pérdidas en el alambre. Se va a recalentar y por ende va a haber pérdidas. Entonces, si colocamos un cable lo suficientemente, ¿no?, para que pueda trabajar, en este caso número 12, que es más grueso, el cable pues va a funcionar en la mejor condición, o sea, no vas a tener demasiadas pérdidas, ¿no? Va a trabajar bien, va a trabajar, ¿ya? Entonces, que esto lo puedan conocer. Alumbrado puede ser número 16. Enchufes, número 14. Tienes una terma, tienes una lavadora de alta potencia, tienes un frigider, cable número 12. Y si tienes de repente un horno, ¿no?, una cocina, calefacción o aire acondicionado, una cocina eléctrica me refiero, colócale cable número 10, ya, un poquito más grueso. Muy bien. Cuadro general de distribución. Sí, sí, ya van a ver ustedes que hay una distribución normativa que se debe de respetar al momento de instalar un cuadro o un tablero general de instalación eléctrica, ¿ya?
Ya, entonces vamos a verlo, ya vamos a verlo ahorita rápidamente nada más. Entonces, ¿dónde se debe ubicar el tablero general de instalación eléctrica? Debe de situarse lo más cerca posible a un punto de entrada de la casa, ya, de fácil acceso, que tenga, digamos, cuando de repente ocurra algún accidente, tú puedas inmediatamente localizarlo y manejarlo. O sea, no puedes colocar el tablero general de repente en tu cocina o en tu baño. No lo puedes colocar de repente detrás de un armario. Esa es una mala praxis o una mala práctica, ¿no?, eléctrica. Si tienes que colocarlo en un lugar donde de fácil acceso, ¿sí? De fácil acceso, ¿ya? Para la casa, cosa que cualquiera puede operar en algún que queramos de repente cortarle el fluido eléctrico, ¿sí? Por alguna razón, lo podemos hacer, ¿no? Lo podemos hacer. Entonces el cuadro debe estar ubicado en un lugar de fácil acceso, ¿ya? Para poder que se pueda observar, que sea visto, ¿no? Que se pueda manejar y observar, ¿sí? Es importante eso. ¿Dónde lo ubicas tu tablero? Ya, como ya le dije, no lo puedes colocar debajo de tu escalera, por ejemplo, ¿no? O en tu cocina, o en el cuarto, peor aún. Tienes que colocarlo en un lugar estratégico, digamos, porque ahí va a estar el control, ¿sí? Fácil acceso, ¿no? Un lugar donde se pueda observar, se pueda ver, ¿sí? Porque a veces se puede quemar una llave, ¿no? Entonces tienes que estar al pendiente también, ¿no? Porque sucede, muchas veces hay fluctuaciones de corriente eléctrica, entonces hay que a veces la luz como que sube y baja, ¿no? A veces puede ser problema de la red, pero también a veces puede ser problema de tus llaves haciendo falso contacto, ¿no? Entonces tenemos que ver eso, ¿no? Ya. Muy bien. ¿Qué se instala en un tablero general de distribución eléctrica? Se instalan los siguientes dispositivos. Un interruptor general, ¿ya? Un interruptor general viene a ser un térmico de 25 amperios, ¿ya? Un interruptor, el interruptor general es un dispositivo para sobrecargas y cortocircuitos, ¿no? Hay que especificar eso y ahorita lo vamos a ver al detalle también, ¿ya? ¿Sí? Por ejemplo, acá bueno, prácticamente está armado, pero lo voy a desarmar, ¿ya? Pero ahora por el momento los voy a mostrar, ¿no? Aquí, por ejemplo, vamos a comenzar de izquierda a derecha. Mayormente eso es lo que se estila, eso es lo más común, ¿sí? Acá tengo, esto es mi llave, mi térmico, ¿ya? Este es mi térmico general, ¿sí? Es mi térmico general, ¿ya? Dice C20, dice acá. Bueno, no se puede apreciar de repente. Ya está, salió. A ver. Ahora vamos a ver si se puede apreciar en esta cámara. No se puede apreciar. No se aprecia mucho, muy bien en esta cámara. Esta es una marca ABB. ¿Ya? Y acá dice C20, dice. O sea que esta llave es para un circuito de 20 amperios. Si ustedes notan acá, ¿qué pasa? ¿Qué ha pasado? Miren, se ha quemado, ¿no? ¿Por qué? Porque como ustedes pueden observar, bueno, esta no es una llave buena, no es nueva, es una llave ya de segunda, ¿no? Digamos que le hemos utilizado, ya está utilizada también, pero miren cómo se malogran las llaves, ¿no? Acá también está quemado, se ve quemado aquí también, o sea, miren, la forma de instalar es neutro a la izquierda, a la derecha, línea viva. Ya miren como el neutro, o sea, el retorno también ha
ha estado flojo, haciendo falso, y internamente, o sea que este térmico de 20 no ha sido lo suficiente, ¿no? De repente ha estado trabajando solo y se ha sobrecargado y se ha quemado acá, ¿no? ¿Ya? Pero vamos a ver cómo lo probamos, a ver si está bueno o no. ¿Ya? Lo voy a reemplazar con otras llaves que tengo por ahí. Ya, este es un térmico de 20, lo voy a colocar un térmico de 25 para mi llave general. Luego también tenemos otros térmicos que van a distribuir los circuitos de alumbrado y tomacorrientes. Alumbrado y tomacorrientes. Alumbrado puede ser 10 amperios. Tomacorrientes puede ser 20 amperios. ¿Ya? Alumbrados puede ser 10 amperios, 15 amperios. Tomacorrientes 20 amperios. ¿Ya? Así. ¿Por qué? Porque el alumbrado, ¿cuántos? Digamos que esta caja general es por piso. Ya, cada piso debería tener su tablero general. O sea, si tienes tu casa de 2 pisos, tienes que independizarlos. ¿Ya? El cablecito que viene, que te entrega Electronorte, va para el primero y sube al segundo. ¿Ya? De la caja del tablero general, algunos de allí lo envían al segundo, ¿no? Pero para mí, o sea, sería mejor que los cables que llegan de Electronorte, ¿no? Por ejemplo, este sería uno que llega aquí, ¿no? a la llave general. Estos también no es que, a ver, los cables no van a salir de ninguna llave, sino de acá mismo, o sea, sale para el segundo piso, ¿no? O sea, no sé si me dejo entender allí, o sea que para que el primer tablero no controle al segundo tablero, sino sean independientes. ¿Ya? ¿Sí? O sea que, digamos, hago una pequeña derivación, puede ser aquí o puede ser también, por ejemplo, si van a llegar, esta es mi llave general, aquí van a llegar dos cables de la caja, de la llave, de la en este caso del medidor, van a llevar dos cables aquí. De aquí mismo yo puedo jalar dos cables, ¿no es cierto?, para el segundo piso. ¿Ya? Sí, porque acá es la entrada. No lo puedo jalar de la salida, porque ya estaría controlada por esta llave, ¿no? El segundo piso. Tendría que ser aquí de la misma entrada, sacar o derivar para otro piso. A eso, ¿no? Ya, entonces mi llave general, mis dos térmicos, mis circuitos, alumbrado y tomacorrientes. Y también contamos con una llave diferencial. Esta es la famosa llave diferencial. ¿Sí? Viene un botón acá. Ya, es una llave diferencial. Una llave, digamos, es diferencial. ¿Y cuál es el nombre? O sea, ¿por qué se le llama diferencial? También lo vamos a ver, ¿ya? Este no está bien. Está duro de jalar. Vamos a verlo por acá. Tengo otra llave. Hay varios modelos de llave diferencial. Tenemos en Ticino, tenemos en Sika, tenemos en Schneider, es otra marca también de llaves que son buenas. Ahora vamos a ver, en esta bolsita tenemos también una llave diferencial. Acá tengo otra llave diferencial, miren. Sí, es una llave Ticino. El Ticino. Sí, y acá está el botoncito. Este botón es el TES. ¿Sí? Digamos, ¿por qué? O sea, ¿por qué le llamamos TES? Quiere decir que cuando periódicamente, cada 2 o 3 meses, se le debe de desactivar esta llave
para que no se pegue, para que esté operativa. Por eso se llama test, o sea, probador, es el botón de prueba. Genera internamente una pequeña desviación de corriente que me desactiva la llave. Ya lo vamos a ver también. ¿Ya? Entonces esta es otra llave, otro modelo de llave térmica. ¿Ya? De llave diferencial. Y acá hay algunos térmicos, ¿no? Marca Tisin. Bueno, vamos a checar esto. Vamos a irnos al manual. Vamos a ver esto al detalle, ¿ya? Se debe disponer de un borne para para la conexión de todos los circuitos de protección con derivación a tierra. Sí, eso está presente en todos las cajas, ¿no? Sería esto, ¿no? Aquí van a ir, ven este cable verde que sale por acá. Esto es el puesta a tierra, ¿no? Viene acá del jardín, viene aquí, y aquí van todos los circuitos de protección, especialmente a los tomacorrientes, ¿no? A los tomacorrientes. Ya, muy bien, vamos a ver. Aquí hay un pequeño resumen. El circuito de alumbrado con el cable número 16 hasta 10 amperios, con el cable número 14 hasta 16 amperios, con el cable número 12 hasta 20 amperios, con el cable número 10 hasta 25 amperios soporta, ¿no? Ya, entonces esta es la distribución de la corriente por cable. Muy bien. Vamos a hablar acerca de los dispositivos de mando, que eso es lo más importante también. Vamos a hablar primeramente de la llave diferencial. Muy bien, la llave diferencial. ¿Por qué se le llama llave diferencial? ¿Sí? ¿Y qué trabajo realiza? ¿Sabe alguno de ustedes? ¿Alguno de ustedes me puede de repente conversar? ¿Tiene alguna opinión acerca de la llave diferencial? ¿Por qué se le llama diferencial? O sea, ¿cuál es la diferencia de las demás llaves entre una llave térmica convencional y una llave diferencial? ¿Conoce alguien algo? ¿Alguien conoce? ¿Quieren participar? Nelson, Brando, Manolo, Rafael, Henry. ¿Estamos ahí, chicos? Esa llave se usa más para evitar accidentes en caso de contacto. Ya, muy bien. Ya. Una llave térmica, ¿qué te protege? Protege sobrecargas y cortocircuitos. O sea, prácticamente que protege cableado, el tendido, y protege a los artefactos, ¿sí? Esta llave térmica. Sobrecargas, o sea, cuando se sobrepasa en el circuito la capacidad nominal de corriente, por ejemplo, si te dice que es de 20 amperios y en un momento X, ¿no? En un momento quizás sobrepasó ese consumo nominal, ¿no? O sea, por ejemplo, está pasando 20, 21, 22 y esto se va a desactivar. Amperios, ¿no es cierto? Con el amperaje, con la carga, no con el voltaje, sino con el amperaje. Supera la capacidad de carga, la capacidad de corriente y se desactiva. Esa es una sobrecarga, ¿ya? Y el otro es un cortocircuito, o sea que se unan los dos que de repente en algún momento, de repente en algún toma corriente, en algún alumbrado, o por accidente hiciste una mala conexión y se unieron estos dos cables en alguna parte del circuito, esto se va a desactivar también. Se van a desactivar. Ya. Listo. Pero, ¿cuál es la llave
que va a proteger a los seres humanos no es la llave termomagnética. La llave termomagnética protege de sobrecargas y cortocircuitos. La llave que va a proteger la vida de los seres humanos se llama diferencial. Esto protege la vida de los seres humanos. Nos protege a nosotros. Protege a tus hijos. Protege, no sé, a todos los que viven en casa que puedan contar con una llave diferencial. ¿De qué manera? Miren, ha habido muchas, por las noticias ha habido muchos casos de personas pues que han perdido la vida. De repente salieron rápidamente, ¿no?, del baño, quizás estuvieron en la ducha, no se sabe, ¿no? Y por ahí que vinieron y quisieron utilizar la plancha, no sé, la secadora de pelo, ¿no? O quisieron de repente enchufar la lámpara de alguna manera, pero estando húmedos cogieron corriente eléctrica, ¿no?, algún artefacto, lo conectaron y se quedaron allí y les pasó la corriente y lamentablemente tuvieron un accidente. Por ejemplo, yo tuve un familiar que fue técnico en computación y se pone a limpiar, a dar mantenimiento a su propia computadora, miren, una computadora de mesa, a su CPU, se pone a darle mantenimiento. Él había salido del baño, había llegado de su trabajo, se había ido a la ducha, estaba incluso todavía un poco húmedo, lo había encontrado sin polo, ¿no? Estaba sin polo así trabajando, miren, creo que hasta descalzo estaba. Entonces se pone a manipular pues la computadora, el CPU, ¿no? Abre la fuente y según escucho versiones, ¿no?, en la familia, dicen que escucharon, ¿no?, un fuerte sonido ahí en su cuarto, ¿no? Pero como siempre hacía bulla, ¿no?, pues sabían que estaba ahí limpiando, se van a verlo después de 2 horas porque no apagaba su luz, ya era tarde, no apagaba la luz. Entonces, ¿qué pasó? Que abren su recámara y lo encuentran tirado en el piso, ¿no? Ya, entonces no supieron qué tenía, lo llevaron de emergencia, pero ya estaba frío ya estaba frío. Entonces llegaron a la conclusión, porque sus dedos se habían morado, ¿no?, y estaban quemados también, que le había pasado la corriente, ¿no? Le había pasado. Pero algunos se preguntan, pero si es técnico, o sea, ¿no?, si es técnico en computación, habrá llevado algún curso de electricidad, porque un técnico en computadoras trabaja al igual que nosotros con corriente eléctrica, ¿no? Y es lógico que lleves un curso de capacitación para que puedas manejar la corriente eléctrica. Pero no sabemos, de repente le pasó un accidente, no, nadie estamos libres, ¿no? Hasta los mejores, digamos, siempre se escapa la bala, ¿no? Al mejor tirador muchas veces se le escapa la bala. Entonces pero si hubiera habido en esa casa una llave diferencial, no hubiera corrido ese accidente, digamos, ¿no? O al menos se hubiera evitado de alguna manera, ¿no? Porque de repente ya nos tocó, quizás ya nos tocó, pero a veces un accidente lo podemos provocar también y se pueden evitar los accidentes, ¿no? Los accidentes son, digamos, algo circunstancial, ¿no? Un incidente sí es algo provocado, ¿no?, que siempre pasa, pero los accidentes, aunque no sabemos cuándo de repente va a ocurrir, de repente algunos podríamos decir, ¿no?, como se dice vulgarmente, nos cogió en nuestros 5 minutos, ¿no? A veces tenemos, digamos, un momento de distracción y no nos distraemos y
sucede el accidente, ¿no? Pero podemos, al menos en electricidad, en cuanto a protección, podemos evitar algunos accidentes. Podemos evitarlos. ¿Cómo? Utilizando esta llave diferencial. ¿Cómo se utiliza? ¿O cuál es el funcionamiento? La llave térmica me protege mis artefactos y mi cableado. Perfecto. La llave diferencial es la que va a proteger los seres humanos. ¿Qué dice aquí? Protege toda la instalación eléctrica, ya, y al usuario contra contactos directos. Ese es uno. ¿Qué cosa es un contacto directo? Aquí me explica y me dice tocar directamente un conductor activo, e indirectos, fallo de algún aparato desviando la corriente eléctrica a través de sus partes metálicas, y evita el riesgo de incendios. Se debe elegir uno adecuado a la potencia contratada con una sensibilidad de 30 miliamperios. Ahorita voy a explicar eso. Muy bien, ahora esta llave diferencial, ¿por qué se le llama en primer lugar diferencial? Diferencial. El nombre no es porque es diferente a las demás, no, nada de eso. Sino que se le llama diferencial porque esta llave va a tomar la diferencia del voltaje, perdón, de la carga, ¿sí? Digamos una carga residual. La va a detectar y se va a desactivar. ¿Cómo? O sea, ¿cómo? ¿De qué manera? A ver, si ingresa, de repente en un momento ingresa, de repente, a ver, 10 amperios. Está ingresando 10 amperios y está saliendo 10 amperios. ¿Ya? Ahora, cuando ocurre un accidente, ¿ya? Por ejemplo, que me pase a mi corriente o a alguno de ustedes, ¿no? Dios no quiera, pero de repente nos pasa la corriente. ¿Qué pasa? ¿Por qué nos pasa corriente? Porque nosotros cogemos como decía en la teoría, contactos directos, o sea, por accidente cogemos el polo vivo, la fase, la línea viva, la línea fase, lo cogemos directamente con nuestro cuerpo. Puede ser a través de un cable pelado, lo podemos coger, ¿no? O quizás tu niñito está metiendo un clavo al tomacorriente, ¿no? Que a veces eso sucede. O por muy mala suerte conectaste mal el televisor y cogiste la clavija, ¿no? Y te pasó corriente. Entonces, eso es un contacto directo. ¿Y por qué te pasa? Porque tú estás haciendo tierra, ¿no? Porque no tienes, pues, de repente nuestros zapatos, no estamos con sandalia, estamos descalzos y hacemos neutro, ¿no es cierto? Con nuestros pies en tierra estamos haciendo de neutro y nos pasa la corriente, ¿ya? O sea, la corriente a través de nuestro cuerpo se está desviando a tierra, ¿ya? Parte de la corriente que está en ese circuito, a través del cuerpo, a través de mi cuerpo, se va a desviar a tierra. Esa corriente, que puede ser pequeña, pero esa diferencia de corriente, al desviarse por mi cuerpo, en el circuito ya no va a estar, digamos, completa la corriente. O sea, si va a entrar por la llave diferencial 10 y de repente en el circuito ya no hay 10, sino que quizás hay 9.5, ¿no? Y medio amperio se está desviando por mi cuerpo a través de la corriente, esa diferencia de carga, ¿no? Lo va a detectar este dispositivo. Y como tiene una velocidad de 30, digamos, tiene una sensibilidad de 30 miliamperios, ¿por qué se le llama? O sea, ¿por qué compramos con esa sensibilidad de 30 miliamperios? ¿Cuánto es 30 miliamperios? 30 miliamperios es una poquísima corriente. Con 30 miliamperios yo voy a prender el foquito LED. ¿Conocen un foquito LED? El foquito LED, por ejemplo, cuando tú enciendes tu televisor, hay un foquito allí que se prende, es un foquito LED. Para que ese foquito se encienda necesita 25 a 30 miliamperios. Es un foquito chiquito, mira, imagínate. ¿Ya?
O sea que esa corriente de ese foquito, de acuerdo a los estadistas, de acuerdo, digamos, a los científicos que han investigado, ¿no? Puede dañar, nos puede producir un choque eléctrico, esa poquita de corriente, ¿no? Esa poquita corriente. O sea que, imagínate, tu celular se carga con 2 amperios, o sea, con 2000 miliamperios de corriente, ¿no? Y 30 miliamperios es poquísimo, o sea que uno también puede causarse daño con el cargador, ¿no? Si lo manipulas mal, te puede pasar corriente con el cargador del celular, nada más. Ni qué decir con la batería del celular, ¿no? Por eso que muchos de repente quizás hayan tenido complicaciones o hayan tenido de repente la mala suerte de poder chocarse con la corriente eléctrica de la batería del celular, y les pudo haber afectado, ¿no? Entonces, esa pequeña corriente, esos 30 miliamperios, ¿no? Puede producir un choque eléctrico, o sea, un paro cardíaco, ¿no? Y pueden producirnos la muerte. Por eso que se diseñan a partir que quizás, o sea, esto es una sensibilidad bastante baja, ¿no? Algunos de repente con 30 miliamperios pues no se hacen ni cosquillas, ¿no? Porque de repente tenemos una sensibilidad alta a la corriente eléctrica, ¿sí? Pero hay algunas personas que son bien sensibles, ¿no? De repente tienen más humedad, su pH es un poquito más alto que otros, o va más bajo, ¿no? Entonces por ese motivo somos de repente más o menos sensibles a la corriente eléctrica. Entonces a partir de 30 miliamperios, ¿ya? Con esa sensibilidad. Entonces, si a mí me pasa por mi cuerpo 100 miliamperios, 20, 50 miliamperios, 200 miliamperios, 1 amperio, que es bastante corriente, ¿no? Entonces, esa se va a desviar por mi cuerpo y lo va a detectar este aparato, esa diferencia de carga, ¿sí? Y se va a desactivar al instante. ¿Y qué va a ocasionar? O sea, aunque me pasa, pero un instante, y de ahí me suelta la corriente. Ya, o sea, la corriente que va a pasar por mí, como tengo mi llave diferencial, no digamos, no se va a quedar, o no me voy a quedar pegado yo, ¿no? Sino que me va a soltar. De igual manera, por ejemplo, puedes tener una plancha, estás planchando, o una licuadora, estás licuando, estás trabajando, y por muy mala suerte de repente el cable estaba pelado internamente y está haciendo tierra por las partes metálicas de la plancha o de la licuadora, si es que es de metal, ¿sí? ¿No? O tu CPU de repente, ¿no? Está haciendo tierra, ¿no? Y te pasa corriente cada vez que está allí, te pasa corriente, ¿no? Y sientes una corriente residual, digamos, que está en la carcasa del metal del artefacto, ¿no? Te pasa la corriente. Entonces eso puede ocurrir también. Entonces por ahí eso se llama contacto indirecto, ¿no? ¿Sí? Cuando un polo está haciendo contacto con la parte metálica, ¿no? Con la parte metálica del artefacto, y tú lo llegas a tocar, ¿qué pasa? Eso es un contacto indirecto, te pasa la corriente, ¿sí? Entonces puede ser peligroso también. Entonces para eso la llave diferencial te va a proteger. También se va a desactivar. Yo recuerdo que cuando era muchacho, mi papá es sastre, por ejemplo, ¿no? Entonces yo le ayudaba a planchar, ¿no? Algunas prendas, ¿no? Y en una oportunidad estaba con la plancha, y a veces uno mide la temperatura con el dedo, ¿no? Así estaba acostumbrado a medir, ¿no? La temperatura, aunque la plancha tenía un regulador ahí, termostato, ¿no? Pero de todas maneras nosotros acostumbrados a medir la temperatura con el dedo para no estropear la prenda, ¿no? que estaba cosiendo. Y cuando me dispongo a probar, ¿no? Con el dedo, pues, ¿no? Cierto, a veces llevamos saliva, ¿no es cierto? Así lo hacemos, ¿no? Comúnmente, ¿no? Y lo probamos con el dedo, ¿no? A ver si ya está caliente la plancha, ¿no? Así lo hacemos, ¿no?
Yo creo que también a veces de repente lo hacemos así en casa, ¿no? Entonces yo lo pruebo. ¿Y qué pasó? Que me pasó corriente. Al momento de que probé la plancha, se pegó mi mano en la carcasa, miren, en la carcasa, en la base de la plancha se pegó la mano y por un instante no lo podía despegar. O sea, menos mal que no, el cuerpo también reacciona, ¿no? No sé de qué manera, pero reaccioné botando la plancha, tirando la plancha, ¿sí? Entonces ocurren así casos, mira. Si hubiera habido una llave diferencial, no hubiera ocurrido eso. O sea, me hubiera pasado corriente, pero se hubiera desactivado, se hubiera apagado todas las luces y me hubiera protegido, ¿no? Ese es el tema, o ese es el trabajo que realiza la llave diferencial, ¿sí? La corriente que se desvía por tu cuerpo, que sale del circuito, se desvía, esa corriente la va a detectar esta llave, la corriente que se está desviando a tierra, que está saliendo del circuito, la va a detectar y se va a desactivar, protegiendo al usuario. ¿Alguna consultita? Esa es la llave diferencial. ¿Alguna consulta, chicos? ¿Se entendió? Profesor, Dime. ya, después de la térmica, o sea, ¿dónde es la instalación? Así como lo veo en el tablero. Ya. Después de la llave general va la llave diferencial, ¿no? Primero es la llave general, luego es la llave diferencial, luego la llave. Si ustedes revisan ahí el manual, en el manual, en la parte, vamos a bajar un poquito, por ejemplo acá, ¿no? Aquí está la llave general, no sé si voy a hacer un poquito más grande, a ver, está aquí para hacerlo más grande. Ya, aquí hay una llave general, ¿no? Este es el cuadro. Estos son los cables que vienen del concesionario de la empresa. Acá tienen que llegar a la llave general y de la llave general sale a la llave diferencial, de abajo hacia arriba. Esta es la llave diferencial porque acá tengo un botoncito. Siempre va en esa posición. Siempre la llave diferencial va después de la llave general. Después de la llave general. ¿Ya? Después. Ahí es su ubicación. No es en otro lado. ¿Ya? Esa es su ubicación. Va después de la llave general. ¿Sí? ¿Alguna consultita ahí? ¿Sí? ¿Se entendió? Sí, profesor, está muy entendido. Ya. Muy bien. Ya, entonces vamos a ver, vamos a seguir acá. Vamos a ver el manual. Muy bien. Estábamos acá, ¿no? Entonces esa es la llave diferencial. Ese es su trabajo de la llave diferencial. Ahora, la llave, los automáticos o interruptores térmicos, ¿sí? Nos protegen de sobrecargas, de potencia, de cortocircuito, ¿no? Los térmicos o los automáticos ya dividen al tablero o reparten, digamos, los diferentes circuitos en el tablero. Tenemos circuito de alumbrado y circuito de tomacorrientes, los dos principales, tomacorrientes y alumbrado, que debe ser cada uno con su térmico. ¿Ya? Muy bien. Muy bien, entonces acá están los pasos para mejorar el cuadro de instalación. ¿Sí? Acá, por ejemplo, acá tengo este cable que viene en la parte superior. Este es el que viene de la calle, ¿no? Del medidor. Y estos son los diferentes circuitos que podemos tener. ¿Sí? Uno es tierra, miren, y los demás, aunque también están con tierra, ¿no? También tienen tres cablecitos, ¿no? Ahí se puede apreciar, ¿ya? Pero corresponden a los diferentes circuitos: alumbrado, tomacorrientes, lavadora, horno,
motor de repente si tenemos, cada uno con su llave que está representada en el tablero general. Aquí está el cuadro nuevo, acá hay un riel, si ustedes ven aquí hay un riel, toda llave termomagnética o diferencial acá lleva un pequeño gancho, ¿no?, que se ajusta al riel. Ahí lo ajustamos en el riel, lo anclamos, ¿sí? Se ancla ahí en el riel. Muy bien. Se colocan las llaves y se procede a hacer la instalación. Miren, por ejemplo acá, la llave, los cables que vienen de la parte de afuera de la casa, del medidor, van a la llave general, mira, y ahí se conectan, ¿sí? Neutro y línea viva, en ese orden, ¿ya? Ese es el orden, ¿ya? Neutro a la izquierda, a la derecha la línea viva, ya, neutro y línea viva. Así se conecta. Así también está la conexión en las llaves diferencial. Ya el neutro es en la parte izquierda, y en la derecha es la línea viva. Ya, muy bien. Vamos a seguir. Miren, aquí de la llave general salen dos cables en la misma posición, fase, ¿no es cierto?, y neutro, de abajo hacia arriba, formando esa curva, ¿no?, formando ese dibujo, ¿no?, esa trayectoria del cable, esa disposición de los cables de la llave general a la llave diferencial. Quiere decir aquí que la llave general va a controlar a la diferencial también, ¿no? Por eso es general, ¿ya? Luego, ¿qué tenemos? La conexión de los automáticos o de los circuitos, ¿no? Sale de la llave diferencial a la llave o al primer automático, ¿sí? ¿De dónde sale? De la salida de la diferencial a la entrada del primer automático. El resto de automáticos ya no se cablea igual, sino por la parte superior, ¿ya? Eso quiere decir que tanto la llave diferencial como la llave general van a controlar a los automáticos, ¿ya? Vamos a ver esta otra figurita. Miren, los automáticos o los térmicos posteriores para los circuitos se van a cablear por la parte superior. Miren acá, ustedes ven, ustedes checan, esta es la llave diferencial, sale a la llave, al primer térmico, de repente es el circuito de alumbrado, sale por la parte superior, llega a la parte superior y de ahí ya se reparten a los demás térmicos por la parte superior también, haciendo esta forma de conexión, ¿no es cierto?, a manera de puentes allí, ¿sí? Miren, todas las neutros y todas las fases por arriba, porque ahí es la entrada, y cada térmico independientemente va a controlar su circuito, ¿no? Alumbrado, toma corrientes, motor, de repente, calentador de agua. Imagínate, quieres cambiar el zócate de la corriente, ¿no?, de tu luz, pero están trabajando, o sea, no puedes bajar la llave general. Entonces, ¿qué bajas? La llave solamente del circuito de luz. Bajas esta llave y ya puedes trabajar. O viceversa, puedes cambiar de repente o colocar un nuevo tomacorriente y de repente es de noche, ¿no? Si bajas la luz, te quedas en penumbra, ¿no? Si bajas la llave general, te quedas en penumbra. Entonces simplemente bajas la llave de los tomacorrientes, sigues teniendo luz, ¿no?, porque solamente desactivaste este circuito y cambias y haces el trabajo. Entonces para eso se independizan los circuitos, para una mejor forma de trabajo, ¿no? Ya. Listo, entonces aquí ven en la figura 7, en el gráfico 7, los térmicos ya están independientemente, cada uno en su circuito, ¿no?, conectados.
Ya. Miren, por ejemplo, acá hay un detalle de la conexión con llave diferencial. Ya, por ejemplo, acá tenemos el fase y el neutro que vienen de la llave general, vienen a la llave diferencial, y de la llave diferencial van a través de jumpers o a través de puentes a los diferentes térmicos. Por ejemplo, este es térmico de este primer térmico, y miren, neutro y fase, ¿ya? Este primer térmico es a la lavadora, miren. El segundo térmico es a los tomacorrientes, ¿sí? También el tercer térmico es tomacorrientes, ¿eh? Ya, o sea, tenemos allí tres circuitos, ¿no? Tres circuitos. Y este cable verde amarillo es tierra, ¿no? Que se va al jardín o al pozo a tierra. Ya. Así. Ahora, por ejemplo, acá hay otro detalle, ya con con solo los térmicos, nada más, que se conecta por la parte de arriba, más circuitos, por ejemplo, ¿no? Acá tenemos el primer térmico 10 amperios, el segundo térmico 16 amperios. A ver, vamos a checar acá un poquito más a detalle. Ya, voy a bajarle un poquito el zoom. A ver. Listo. A ver, el térmico de 10 amperios es para 5 puntos de luz. Ya. Para 5 puntos de luz. Pero aquí podemos colocarle, porque hoy en día hay focos ahorradores que funcionan solamente con 20 miliamperios, ¿no es cierto? 16 miliamperios, ¿no? ¿Recuerdan las primeras clases de las mediciones? Los foquitos ahorradores, ¿no? De 16 vatios, ¿no? Llegaban creo que hasta 40 miliamperios, ¿no? 40 miliamperios, y acá son 10 amperios, o sea, tenemos para colocar hasta 10 puntos de luz, ¿no? Que equivalen a más o menos a 4 amperios, y sobrado para la llave, ¿no? Funciona bien. Entonces podemos colocar hasta, por 10 amperios, podemos colocar hasta 12 puntos de luz, no hay ningún problema con foquitos ahorradores. Pero si vas a utilizar de repente, tienes un local, de repente utilizas luces psicodélicas, luces reflectantes, ya de alta potencia, entonces tendrías que colocarle un térmico hasta de 20 o de 25 amperios. Ya, esto por la cantidad de corriente. Puedes ahí sumar la cantidad de corriente también de cada artefacto, o de cada lámpara, no sé, qué sé yo, ¿no? O de cada reflector. Para lo que son tomacorrientes, 16 amperios lo están colocando acá para 5 tomacorrientes por línea, ¿no? 16 amperios, ¿no? Podemos colocarle hasta 10 tomacorrientes también, no hay ningún problema, porque en un tomacorriente que conectamos mayormente un cargador, el cargador de la laptop, el cargador del celular, tu televisor, tu frigider. Bueno, el frigider sí necesitaría un poquito, ¿no? 500 vatios, aunque ahora ya los artefactos también se han diseñado, ya son electrónicos, son smart también ahora los artefactos. Inclusive hay artefactos que funcionan con el wifi de tu casa, ¿no? Con internet. Ahora se está hablando del internet de las cosas, ¿no? El internet de las cosas. Entonces ya son smart los dispositivos, ya lo podemos programar desde el celular, ¿no? Entonces, de hecho que ya son electrónicos y ya tienen una función de repente un poquito más, utilizan menos potencia, menos corriente para poder trabajar, ¿no? Para poder trabajar. Un calentador de agua, si una terma, sí puedes colocarle 25 amperios incluso. Hay termas que son de 5000 vatios, 2500 vatios, cuando trabajan a mitad de potencia, ¿no? Por ejemplo, yo acá en casa tengo una terma de 5000 vatios, ¿no? Es una terma que funciona a chorro, a presión de agua, ¿sí? Pero la tengo trabajando a la mitad de su potencia, ¿sí? Entonces, y la estoy haciendo trabajar con un térmico pues de 25, ¿no? Para que no tengo problemas, ¿sí? No tengo problemas. Sí, su buen cable número 12 le he puesto.
¿ya? Por ejemplo, acá lo ponen lavavajillas, que es un motorcito, lo colocan con 20 amperios y está bien. Una lavadora, 20 amperios, está bien, ¿sí? Aunque mayormente hoy en día, de repente que en tu casa la lavadora, la cocina eléctrica, la conectes a tus tomacorrientes. Si es así, en tus tomacorrientes debes de colocarle 20 a 25 amperios, ¿ya? En tus tomacorrientes. Sí, muy bien. Entonces, espero que se esté entendiendo, chicos. Y acá ya tenemos el cuadro general de instalación eléctrica. Espero que se haya entendido esa parte de la ilustración. Se ha entendido esa parte de la ilustración. Espero que me confirmen. Sí. Sí. Ya, entonces miren, acá tenemos nuestro, ya nos ganó la hora también. Ya tenemos acá nuestro tablero general, ¿no es cierto? Acá tenemos ya nuestra tenemos acá nuestro medidor, ¿no es cierto? Acá tenemos una llave que vamos a colocar también internamente junto con el medidor para poder controlar la potencia. Bueno, la Electronorte o la empresa nos controla la potencia, ¿no? Contratada con este dispositivo, ¿no? Con este, ¿no? Entonces, ¿qué cable utilizan? Mayormente utilizan un cable concéntrico, ¿no es cierto? Un cable concéntrico para instalar el medidor. No utilizan cables de 2 hilos. Siempre utilizan un cable concéntrico, ¿no? Este es el cable concéntrico que se utiliza, miren. Por dentro es una malla que protege la línea, esta es la fase, y este cable de aluminio vendría a ser el neutro. Ya es una chaquetita que va blindada, ¿no? Este es el cable que utiliza actualmente la empresa. Entonces el neutro baja del poste este cable así y va hacia el medidor, ¿no es cierto? Hacia el medidor. Va hacia el medidor. A la salida del medidor colocan esta llavecita. En algunos casos lo colocan al revés. Primero del poste baja el neutro y la línea viva a este dispositivo aquí, ¿no? Colocándolo en la misma posición, neutro y línea viva acá, ¿sí? Lo colocan allí, ¿sí? La fase a la derecha y el neutro a la izquierda, y luego sacan 2 cables que va al medidor. En el medidor, ¿cómo se instala? El medidor, acá hay un pequeño circuito, si ustedes ven, ¿ya? Y acá me dice LN, o sea, en 1 y 3, en el 1 y en el 3, acá hay 1, 3, 4, 6, que corresponden a las conexiones, ¿no? ¿Ya? Ahí va a ir conectado las líneas, ¿sí? Y luego tenemos el 4 y el 6 que corresponden a las salidas, ¿no? Acá sí no se aprecia mucho, ¿ya? Entonces, ¿cuáles son esas? Aquí tengo 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Acá tengo los huequitos, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Realmente así son todos los medidores. Acá me dice que en el 1 y el 3 van a ir la línea viva, o sea que, y el neutro, ¿no? Aquí, línea viva, neutro. Y aquí va a salir, aquí sale acá la línea viva y sale aquí el neutro, ¿no es cierto? Que es lo que va a entrar a mi tablero general. ¿Ya? Acá tengo la cajita de disposición
para manipular internamente los cables acá, ¿no? Aquí están, miren. Ya, entonces esto lo vamos a instalar, ¿ya? Esto lo vamos a instalar. Ya, bueno, ya estamos en la hora. Ya no podemos hacer. Si lo instalamos, nos va a llevar más tiempo, chicos. Al menos la teoría la tenemos. Ahora, el día viernes vamos a hacer la práctica de esto. ¿Ya? Lo vamos a practicar en un tablero más grande. Y lo vamos a colocar. Vamos a hacer un pequeño circuito empotrado también. Con todo esto, ¿no? Con su medidor, su térmico, su caja de tablero general, ¿sí? Su llave general, su llave diferencial, ¿sí? Todo esto lo vamos a instalar el día viernes. Ya lo vamos a hacer la práctica de esta teoría que hemos estado llevando. ¿Ya? Listo, para que ustedes puedan ver. Hay veces en que necesitamos colocar un medidor, de repente alquilamos de repente cuartos, ¿no? Y queremos independizar o de repente, no sé, quizás tienes tu casa dividida, ¿no? Y para que de repente paguen el servicio de luz necesitas, no sé, quieres implementarlo de repente con tu medidor. Puedes comprarte estos medidores, los puedes encontrar en Sodimac, en Maestro, en tu localidad, en alguna ferretería, y los instalas de acuerdo al circuito que te viene acá, ¿eh? Ya les voy a mostrar. Ya les voy a tomar una pequeña foto a esto, porque esto es similar en todos, ¿sí? Ya, entonces lo vamos a instalar con ustedes el día viernes, ya, chicos, para que ustedes vean y noten que es bastante fácil, práctico. No hay mucha ciencia en esto, es full práctico. Ya, y ustedes puedan checar y puedan ver y también lo puedan realizar. Ya, lo vamos a hacer con cable concéntrico también, conforme está en el diagrama, ¿no? En el diagrama. Ya, ¿alguna preguntita antes de cerrar? ¿Alguna consultita, chicos? Gracias por la espera, ¿ya? No pude llegar hoy día a casa temprano, no pude estar a la hora indicada, pero por eso les escribí unos 10 minutitos antes. Y gracias a Dios que todo salió bien, entonces ya estamos acá, ya estamos terminando también. Nos hemos pasado unos cuantos minutos por el motivo de la hora, ¿no? Entonces, bacán, ya muy bien, Manolo. Entonces, el día viernes hacemos la práctica de estos dos dispositivos, ¿no? La medidor y el tablero general. Ya, entonces nos estamos viendo el día viernes. Ya, muchas gracias, Brando. Hasta la próxima clase. Ya nos vemos el día viernes con ustedes nuevamente. Muy bien, Nelson. Muy bien, Henry. Bacán. Gracias. Buenas noches. Muy buenas noches. Buenas noches con todos. Nos vemos. Hasta el día viernes, Manolo. Muy bien. Nos vemos, chicos. Cuídense. Muy bien, hasta la próxima clase. Muy bien, Díaz. Muy bien, Alejandro. Nos vemos, chicos. Cuídense.